Conciudadanos y conciudadanas, les tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál es el primer superhéroe que piensan cuando uno dice la palabra superhéroe? Mucha gente va a decir Superman. Y así como toda la industria de cómics de superhéroes se basa en Superman, por allá en 1938, la industria de películas de superhéroes también se basa en una película y es Superman con Christopher Reeve. Entonces les propongo algo. Vamos a analizar todas, absolutamente todas las películas de superhéroes a partir de Superman de 1978. Y es que esta película es un clásico. A pesar de que yo la vi cuando ya tenía más de 20 años y hoy en día estamos hablando de que tiene más de 40, esta película es una que yo creo que todo el mundo se ha visto. Ya sea que la pasen en Caracol, en Canal 5 o de donde sea que ustedes vengan, que siempre la pasan en televisión. Es una película que se volvió un clásico instantáneo y es el pilar de todas las películas de superhéroe que le siguieron, sobre todo en cuanto a historia de origen, pero ya vamos a hablar de eso. Antes de comenzar te voy a pedir a ti, futuro conciudadano, que te suscribas, le des like y le des en campanita para que te avise cuando haya un nuevo video. Hazlo o Superman te va a mandar a la zona fantasma. Comencemos. Esta película tiene mucha nostalgia para mí y para muchos de los que ven me imagino que también es el caso, porque esta película es de esas que tienen los créditos al principio, entonces como esta onda así de las luces de neón que aparecen al principio y el opening de John Williams. Y John Williams es un maestro. No solo hizo el tema de Superman, sino también otras como el tema de Harry Potter, Star Wars claramente, Indiana Jones, entre muchas otras. Y es que también es muy nostálgico para mí porque yo aprendí a leer con un cómic de Superman. Fue de los primeros cómics que tuve, que está por allá atrás, pero es este. Entonces para mí Superman, a pesar de que fue hecha en 1978, era una de esas películas que uno veía una y otra vez. Y pues ya diciendo que la obsesión con Superman siguió hasta hoy en día. Y es de esas cosas que ya fuera una serie animada, una serie de televisión o dos, o cualquier película que saliera, o una película que vaya a salir, simplemente yo voy a estar ahí porque me encanta este personaje. Entonces, volviendo a la película, es una de esas películas irrepetibles de Hollywood, porque si pensamos en las películas de Hollywood de cuando se hizo esta película, es de esta época que es el prestigio del cine. El prestigio de hacer películas se mezcla con adaptar uno de los cómics más queridos en la época y pues hoy en día también. Y así como los orígenes de Spider-Man y Batman, todos no sabemos la historia de origen de Superman. Bebé es enviado a la Tierra por la destrucción de su planeta, aterriza en el pueblo de Smallville, Kansas, es criado por Jonathan y Martha Kent, y luego Clark Kent se va a trabajar como reportero en el Daily Planet, pero se tiene que esconder con esta identidad de Clark Kent porque él tiene poderes increíbles y es en Metrópolis que se vuelve Superman. Y depende de Superman detener al malvado del Lex Luthor. Vamos a hablar primero del cast de esta película. Para muchos de los más jóvenes, estos dos actores, Marlon Brando y Gene Hackman, estamos hablando de que eran los dos actores más prestigiosos de Hollywood. Marlon Brando recién había ganado su Oscar por El Padrino, y Marlon Brando es quien hace de Jor-El, y Gene Hackman, quien hace de Lex Luthor. Tenía películas excelentes como una de mis favoritas que es The French Connection. Mientras tanto, Christopher Reeve y Margot Kidder eran relativamente desconocidos. Y estamos hablando de un Marlon Brando que aparece muy poco en la película, pero aún así logró cobrar mucha plata. Pero ya hablaremos de eso más adelante. También vamos a hablar un poco del lore que estableció esta película, porque mucho del lore que conocemos ahora de Superman, sobre todo de cómo se ve la fortaleza de la soledad, el hecho de que la S de Superman no es una S sino el símbolo de la casa de él, son de estas cosas que pasaron de la película al cómic y no al revés, y simplemente es una referencia que influyó a muchos artistas y a muchos escritores para crear el mito de Superman. Ahora vamos con las curiosidades detrás de escenas. Esta película casi no la hacen por varios problemas de derechos, quién iba a dirigir, porque en un momento Steven Spielberg, de todos los nombres, iba a ser quien dirigía la película de Superman, lo cual hubiera sido increíble, aparte de otra colaboración de John Williams y Steven Spielberg, pero todo terminó en las manos de Richard Donner, quien le puso su identidad a esta película y a la segunda, pero ya hablaré de eso en otro video, que hizo la película que conocemos y amamos. Y esta película tiene una curiosidad, y es que el guión original lo escribió nada más y nada menos que el autor de El Padrino, Mario Puzo, quien hizo un guión tan largo que Richard Donner dijo como vamos a hacer dos películas pero las vamos a filmar todas de una patada. Y pues imaginan esta película con este presupuesto, una película así, una épica como El Señor de los Anillos en los años 70, yo creo que nadie se lo hubiera aguantado. Yo sí me lo hubiera aguantado, pero la gente normal creo que no.
Y cuando digo que esta película también es eterna, es también por cosas como los efectos que usaron para hacerla. Porque para hacer los años 70, los efectos de Superman volando están muy bien hechos para hacer la época en la que la hicieron. Tanto así que Christopher Reeve tuvo que volver al estudio para que volvieran a hacer esas escenas y que quedaran así. Pero hay un detalle muy chistoso y es como las opciones que tenían para hacer esos efectos de vuelo, que si me lo preguntan son muy de los años 70, que hubiera sido catapultar a un muñeco vestido de Superman, o que hubieran hecho un modelo a escala de un avión y lo hubieran maquillado como Superman, que también se hubiera visto horrible, o una versión donde hubieran animado los vuelos de Superman, lo cual les recuerdo estamos hablando de los años 70 y no tenían efectos digitales, entonces eso también hubiera quedado horrible. Y gracias a Rao no lo hicieron. Y en cuanto a efectos, hay una escena en la cual yo tengo que hablar porque es un detalle de fina coquetería. Es cuando Superman está con Lois y la deja en la terraza de su apartamento y vemos como Superman se va y la cámara sigue a Lois, solo para darnos cuenta de que en el ascensor está Clark Kent. Y es porque esas escenas de Superman fueron proyectadas para que el verdadero Christopher Reeve pudiera aparecer en la puerta. Es simplemente creatividad al 100. En cuanto a otros efectos, estamos hablando también del diseño de vestuario, particularmente con la gente de Krypton, en donde vemos que tienen estas especies de bolsas de basura. Esa vestimenta está hecha con el mismo material reflectivo que fue usada para los sables de luz originales de la primera película de Star Wars. Y hablando de trajes, el traje de Christopher Reeve es literalmente el traje cuando uno piensa Superman. Estamos hablando de que la única adaptación que hemos visto hasta ahora de Superman, bueno, hasta ese momento, era la versión de George Reeves, que ni siquiera era color. Entonces ver este traje que simplemente tiene esos colores tan vibrantes de Superman, mezclado con la cinematografía de esta película, simplemente se ve ¡mua! Y ahora sí vamos a hablar de las actuaciones, porque Christopher Reeve es Superman, que simplemente es el man que le sonríe a la cámara, pero también su interpretación como Clark Kent, que esto es como la base de lo que todo actor tiene que hacer como Superman, y es el fundamento para todos los Superman que le siguieron. El superhéroe bonachón, que siempre sonríe y siempre es un amigo en el que puedes confiar. Y por el otro lado tenemos a Clark Kent, que es muy chistoso porque si se fijan, él siempre hace esto con sus gafas. Pero hay una escena en particular que es cuando Lois Lane se da cuenta de que Clark Kent es Superman, que él está como así y luego hace así con sus gafas y luego se pone así. Entonces uno ya sabe que ese es Superman. Entonces sí hay una parte muy física por la parte de Christopher Reeve que a mí me encanta y que es una cosa que no mucha gente habla. Y aquí les va un facto cool de esta película, y es que David Prowse, quien era la parte física de Darth Vader, el tipo era un fisiculturista y él fue quien entrenó a Christopher Reeve. Y en un momento se puso tan grande que tuvieron que repetir muchas tomas, hacer regrabaciones para que tuviera una continuidad. No, hombre, es que es una cosa bárbara. ¿Se acuerdan de que les hablé de que Marlon Brando había cobrado más plata que todo el mundo? Es simplemente porque en ese momento él era una leyenda de Hollywood. No solo por su trabajo en El Padrino, sino por su trabajo anterior en películas como On the Waterfront, que también le valió un Oscar, o Un tranvía llamado Deseo. Pero estamos hablando de que él ya había ganado un Oscar, no tenía que demostrarle nada a nadie. Y cuando le ofrecieron este papel, el tipo dijo, bueno, está bien, pero necesito tanta plata. Y esa tanta plata fueron 3.5 millones de dólares. 3.5 millones de papiros, y estamos hablando de plata de 1978. Y fue como para trabajar 12 días, entonces hagan el cálculo. Pero aparte de esto, y hay una entrevista de Christopher Reeve diciendo que Marlon Brando era un flojo, porque él no se aprendía sus líneas. Y esa escena cuando lo vemos así mirando a Clark Kent cuando es un bebé, él simplemente puso sus líneas y las pegó en el pañal de ese bebé. Pero simplemente es Marlon Brando, entonces, ¿qué podemos decir más que es cine? Gene Hackman como Lex Luthor me parece un Lex Luthor excelente, pero es muy adaptado al tono de esta película. No es como el Lex Luthor animado de la serie de los 90s o el Lex Luthor de Michael Kudlitz en Superman y Lois, y gracias a Rao no es el Lex Luthor de Jesse Eisenberg. Y sigue siendo muy particular y sobre todo muy bien adaptado a este tono y al mundo de esta película. Porque tiene momentos así de villano de Hanna-Barbera, donde es así como, eres un tonto y yo te atraparé, Superman. Y finalmente Margot Kidder como Lois Lane también es el pilar de actrices que interpretaron a Lois Lane. Porque es que cuando uno mira los cómics clásicos de Superman, vemos a esta Lois un poco grosera, que simplemente dice como, oh Clark, eres un cobarde, pero ella siempre chorrea la baba por Superman. Y aquí
estamos hablando de una Lois Lane completamente distinta a esa de la era dorada de los cómics. Estamos hablando de una Lois que es fuerte, es una reportera que haría hasta lo imposible para sacar su historia, así como la Lois de My Adventures with Superman, que arriesga su vida simplemente para demostrar que Clark es Superman. Y vemos que sí, pues efectivamente también es la dama en peligro, pero aún así no es tan bidimensional, porque esta Lois es divertida, es bien cínica y pues como siempre es como para contrastar la inocencia de Clark. Ella es la chica de la gran ciudad, mientras que el grandote es un chico de Smallville y la química entre los dos personajes es simplemente genial. Y aquí les va otro fun fact, y es que Carrie Fisher, la princesa Leia, también fue considerada para el papel. Y considerando que Lois Lane es como acabo de escribir, Carrie Fisher hubiera sido genial, pero no me molesta que se hubieran ido con una relativamente desconocida Margot Kidder. Y ya que estamos hablando de casting raros, hay toda una lista de actores que hubieran sido considerados para el papel de Superman, entre los cuales están James Caan, Robert Redford, Clint Eastwood, Mohamed Ali, Elton John, Al Pacino y Dustin Hoffman. Pero yo creo que ninguno de esos actores estaría a la altura del gran Christopher Reeve. Pero ya bueno, hablando de la estructura de la película y ya metiéndonos un poco más en el detalle de la historia, esta película retrata muy bien al personaje de Superman como tal y no solo por la actuación de Christopher Reeve. Y es que yo creo que hay como tres cosas que tiene que tener una película buena de Superman, y es mostrar los tres mundos que forman a Clark Kent como Superman, y son Krypton, Smallville y Metrópolis. Krypton claramente muestra el origen, Kal-El, y nos muestra un poco el contexto de la cosa kryptoniana, de cómo obtuvo sus poderes, y mostrar a Jor-El diciéndole todas estas palabras también de cierta forma muestran como el propósito que tiene que tener Superman. Luego Smallville, la formación, y está como la cosa de Jonathan Kent diciéndole como es que tú no entiendes que fuiste mandado aquí con un propósito, todavía no sabemos cuál es ese propósito, pero si te pones a, no sé, a jugar fútbol americano, perderías ese propósito, porque yo creo que tú estás aquí para algo grande, y ese algo grande es ayudar a las personas. Y por último está Metrópolis, que es el propósito, y aquí nos damos cuenta del propósito que tiene Clark, porque es enfrentado a esta gran ciudad que también tiene crimen, que también tiene todas estas amenazas, que él creciendo en Smallville era protegido por eso, pero ahí vemos que esa es la última fase que vuelve a Clark Kent Superman. Y por otra parte, ya hablamos de esto un poco, es la interpretación de Christopher Reeve como Superman. Es que es bondadoso, pero no es débil, es firme, pero no es frío. Y algo que me encanta y que también fue reflejado en otras películas de superhéroe, creo que el ejemplo más claro que tengo es el de Tobey Maguire en Spider-Man 2, es que la muerte de Jonathan Kent, spoiler, pero esta película ya tiene más de 40 años, y que también lo muestra mucho en este cómic de All Star Superman, es que cuando Jonathan Kent muere, nos damos cuenta de que Superman, a pesar de que él puede hacer hasta lo imposible, puede salvar a muchas personas, pero no puede salvar a todo el mundo. Y vamos a concluir diciendo estas palabras, y es que la dirección de Richard Donner, el score de John Williams, la cinematografía de Geoffrey Unsworth reúne todo para hacer de esta película una fantasía. Creerás que un hombre puede volar, es la promesa que tiene el póster de esta película originalmente. Y pues sí, tiene muchas cosas de ciencia ficción, pero lo que hace la promesa del póster y todos estos elementos de la película crean este género de fantasía. Y es que Superman es un ideal. En este mundo, ya fuera en 1978 o ahora, nos damos cuenta a través de la química que tiene este personaje no solo con Lois, sino con todo lo que lo rodea, que Superman es amor, no solo amor romántico, por lo que dije de Lois y Clark, sino también el amor de sus padres, tanto biológicos como adoptivos, pero también es el amor al deber. Él no solo lo hace por responsabilidad, sino que es genuinamente una persona tan buena que él hace estas cosas por gusto. Superman, gracias a esta película, es magia. A pesar de ser un ser de otro planeta que tiene los poderes de un dios, siempre nos podemos identificar con él, porque es como él lo dice. Wait! Who are you? A friend. Y vuelvo y digo, a pesar de ser un alienígena, representa lo mejor de nosotros. Hay una razón por la cual le decimos a Superman no solo el hombre de acero, sino el hombre del mañana. Y es porque podemos aspirar a ser más. Si nos atenemos a lo bueno que hay en nosotros, siempre podemos tener la esperanza de poder ser tan buenos como Superman. Alguien como Superman no es demasiado bueno para ser verdad. Porque esta película yo creería que es una película que podemos mostrar a futuras generaciones y que
que algún día nos podemos unir al hombre del mañana y en esa escena final, cuando él nos sonríe y vuela sobre el horizonte, Superman es esperanza. Pero bueno, conciudadanos, hasta aquí el video de hoy. Y ya que hablamos de películas, ¿por qué no también ver este video sobre una serie, sobre el Pingüino, también de DC? Yo fui Antonio for President y nos vemos al siguiente video. Bye.